Me llamo Elena Aguayo y conduzco un autobús foráneo que une Monterrey con Nuevo Laredo, tramo al que los camioneros llaman la recta de los difuntos. 130 kilómetros de asfalto seco donde el desierto nubla la vista y los tráileres cruzan como bisontes con luces de neón. Llevo 12 años guiando 39 asientos sobre esa línea negra. Desde hace 8, porto una Santa Muerte de plata colgada en el retrovisor. La llamo madre, porque fue la única que escuchó cuando los vivos aprendimos a no mirar. La primera vez que la invoqué fue en 2019, tras un asalto nocturno. Nos rodearon 3 camionetas, dispararon al aire y subieron sin pasamontañas. Un hombre apuntó al pecho de un niño que viajaba con su abuela, otro me puso la pistola en la nuca. Pedí por dentro, flaca, préstame sombra. Los asaltantes bajaron en el kilómetro 26 sin un peso. Dijeron que mi unidad estaba vacía. Los pasajeros lloraban abrazados a sus maletas llenas de efectivo. Comprendí el mensaje, la santa daba, pero también se cobraba. 3 de noviembre de 2024, pleno Día de Muertos. Salimos de la central de Monterrey a las 23:35. 18 pasajeros, obreros que regresaban al norte, 2 estudiantes colombianos, un guitarrista ebrio y una señora vestida de negro que subió en último minuto, cargando un bulto envuelto en tela morada. Pagó en efectivo, asiento 13, pasillo. Me bastó verla para saber que la noche traería factura. Al dejar los suburbios, apagué la luz interna. Las carreteras de noche son más sinceras sin reflejos. El asfalto brillaba bajo faros largos, la temperatura rondaba los 9 grados. A la altura de Sabinas Hidalgo, la radio de banda CB, siempre muda, estalló en interferencia. Entre los chasquidos, escuché un nombre, Elena. Desconecté el micrófono. Creí que era algún trailero en la misma frecuencia. Volvió la palabra, ahora acompañada de un susurro, prepárate. Miré por el retrovisor. La señora del asiento 13 seguía erguida, el bulto aprisionado entre brazos. A pesar del vaivén del camino, no había cerrado los ojos. Las cuencas parecían 2 pozos negros bajo el velo de la capucha. Sentí un crujido en el estómago, la misma presión que me anunciaba peligro cada víspera de milagro. Kilómetro 92. Señalé curva leve por la izquierda. El radar marcaba un tráiler que venía de frente, luces deslumbrantes. Bajé a 80. De pronto, del arcén derecho surgió un coche compacto, rojo, sin luces traseras. Derrapaba, a la deriva. El conductor, un chavo de gorra, golpeaba el volante buscando control. Las leyes de física dictaban colisión contra mi flanco o contra el tráiler. Frené, sentí a los pasajeros despertando. El tráiler tocó bocina, nota grave de barco fantasma. Entonces la señora del asiento 13 se levantó, caminó sin titubeos hasta la cabina y posó la mano huesuda sobre mi hombro. Olía a copal frío. El tiempo se desdobló. La luz interna se encendió sola y los espejos devolvieron destellos naranjas. El coche rojo patinó sorprendentemente hacia la cuneta, como empujado por una fuerza lateral invisible. Se detuvo a 1 metro de un letrero. El tráiler pasó rugiendo. Nadie chocó. Todo ocurrió en 3 segundos que se alargaron como chicle oscuro. La mujer deslizó la mano, regresó a su asiento y se cubrió el rostro con el velo. Los demás, aún aturdidos, pensaron que solo había pisado la línea. Yo supe, la santa había movido el tablero. Y las deudas no se postergan 2 veces. Media hora después, lluvia ligera cubrió el parabrisas. El desierto sabe cambiar de piel sin aviso. Activé desempañador. Seguía con el pulso en la garganta cuando la radio volcó en chillido rasposo, tu cuota, tu cuota. Giré la perilla, no cedía. Silencié tirando del fusible de corriente. El silencio regresó cargado de ozono quemado. En el kilómetro 116, justo antes del puente La Pita, un semáforo de obra mantenía el tráfico en un carril. 3 autobuses esperaban. Reduje velocidad. El muro de hormigón delineaba la zanja de ampliación. A la izquierda, un terraplén descendía al lecho seco del río. Cuando tocó nuestro turno, avancé 100 metros y noté movimiento en el asiento 13. La mujer había colocado el bulto en el suelo y desanudaba la tela.
Curiosidad me obligó a mirarla por el espejo. Dentro, asomó la calavera de una niña, pulida como marfil, adornada con guirnalda de cempasúchil mustio. Mi piel se erizó. El autobús vibró con un golpe sordo. Pensé en bache. De inmediato, gritos al fondo, agua, agua. Miré la cámara interna, un chorro brotaba por el pasillo, gris y helado, inexplicable en un vehículo sellado. Pisé el freno junto al arcén. Otro golpe, lateral. El nivel del chorro creció. Era agua turbia, casi negra. Los estudiantes subieron asientos, el guitarrista gritaba blasfemias. Me levanté. El líquido corría desde el baño, pero olía a pozo profundo, a corriente de otro siglo. La mujer de negro se puso de pie. Sus manos huesudas elevaban la calavera infantil como oferta. Abrió la boca, más oscura que el agua, y pronunció un susurro que no entendí, pero el autobús lo sintió, el motor se apagó, las luces murieron. Solo quedó la ráfaga del viento colándose por rendijas invisibles. Entonces la pared de hormigón frente a nosotros se resquebrajó. 4 metros de concreto se desplomaron hacia la obra. La columna de luces de los otros autobuses iluminó el polvo. Con el derrumbe, descubrimos que del otro lado del muro el terraplén se había convertido en río Bronco, la presa Falcón había liberado caudal, alerta que nunca escuché en radio cortada. Otras unidades quedaron atrapadas en la obra. Si no fuese por mi parada súbita, habríamos caído en masa. El agua dentro de nuestro pasillo retrocedió, succionada por un sumidero imposible. Las luces regresaron. El motor encendió por sí solo, ronco. En el asiento 13, la mujer envolvía de nuevo la calavera. Cuando terminé maniobras para dar marcha atrás, ya no estaba. Solo quedó una mancha de flor marchita. Llegamos al retén militar a las 4:10. Los soldados tomaban datos de los sobrevivientes, nadie veía a la mujer. Revisé lista, asiento 13 figuraba bajo nombre Agustina Zárate, firma ilegible. No subió en el retén siguiente. Se desvaneció como la radio rota. Al descargar equipaje, hallé el bulto morado en el maletero. Nadie lo reclamó. Dentro, la calavera infantil y una nota, cuota cubierta. Sigue la ruta. La envolví de nuevo, la guardé en el compartimento oculto del autobús donde guardo garrafones. Nadie supo. Nadie preguntó. Admito que besé la frente ósea y sentí un frío de piedra. Ahora, cada domingo, detengo la unidad en esa misma curva de la Falcón. Bajo a fumar, limpio los faros y coloco una vela de cebo sobre el muro reconstruido. Mientras la flama parpadea, escucho la radio sin fusible, a veces llega la misma voz, siseando distancias, cuida mi camino, hija. Nunca replico. Mi trabajo es rodar y pagar peaje cuando la madre lo exige. Si algún día la ves, manto negro, huesos tallados, no ruegues vida eterna, pide equilibrio. Porque la Santa Muerte no colecciona milagros, sino ajusta balanzas. Y si en tu ruta notas agua que brota sin fuente, pétalos que aparecen fuera de temporada o un susurro de, prepárate, en una frecuencia muerta, aminora, reza y recuerda, la cuota nunca se cancela, solo cambia de nombre. Hoy sigo al volante, 39 asientos retumbando en la noche. La calavera de niña cruje a veces dentro del maletero, recordándome que la flaca ya cobró mi adelanto y guarda el recibo en hueso. Mañana quizá reclame otro. Mientras tanto avanzo, con el faro clavado en la recta de los difuntos y el desierto partiéndose en dos ante mi único pasajero permanente, la muerte vestida de devoción, tallada en blanco, sonriendo sin prisa desde su altar improvisado. Kilómetro 87. Me llamo Darío Valtierra. Hace 5 años reparto medicinas de madrugada entre Cuernavaca y la Ciudad de México, siempre por la libre porque el peaje se come la ganancia y porque, en el fondo, manejo mejor cuando el mundo entero parece dormido. De niño crecí en Tepito, donde la Santa Muerte se venera con la misma naturalidad con que otros encienden velas a la Virgen. Mi abuela me inculcó ese respeto callado. No la nombro en público, pero la llevo en una estampa plastificada metida en la cartera, doblada hasta el descolorido.
Cada que arranco la moto le beso la esquina y susurro, flaca, cuídame. Era la madrugada del 28 de octubre de 2021. Había lluvias intermitentes y una neblina baja que engullía los reflectores de la autopista como si devorara luciérnagas. Venía de entregar un inhalador de urgencia en Cuernavaca y regresaba vacío, deseando mi cama. Antes de salir de la ciudad llené el tanque y limpié el visor del casco, pero apenas crucé la caseta, la bruma se espesó. En la bolsa interna de la chamarra traía un frasco de alcohol en gel y, junto a él, un diminuto dije de calavera bañada en níquel. Mi niña blanca en miniatura. La toqué con los nudillos y continué, confiado en la geografía que había memorizado, curva larga a la izquierda en el kilómetro 86, descenso suave, después el tramo maldito, kilómetro 87, donde cada repartidor conoce historias de tráileres fantasma y autos volteados sin explicación. Nunca creí en fantasmas de carretera. Creía en baches, en llantas lisas y en conductores cansados. Hasta esa noche. Al entrar a la curva del 87, la visibilidad cayó a menos de 10 metros. Bajé a 60 y prendí la luz alta. Lo siguiente fue un bloqueo silencioso de los sentidos. El faro ya no alumbraba asfalto sino una cortina blanca. Frené con cuidado. Entre la bruma apareció una silueta femenina a mitad del carril, inmóvil, vestida de algo que pendía como venda de hospital empapada. No pensé, reaccioné y giré. La llanta trasera patinó en pintura resbaladiza de la línea divisoria. La moto se ladeó. Apreté el freno delantero, error. Sentí como el manubrio se me arrancaba, como las estriberas rozaban el suelo. El tiempo se partió en fotogramas, chispa, ruido de metal raspando, un golpe sordo en la espalda, el casco estrellando grava. Oscuro. Volví en mí sin saber cuánto había pasado. La bruma seguía, la moto, humeante a pocos metros. El olor a gasolina derramada flotaba, mezclado con tierra mojada. Intenté incorporarme. Dolor punzante en la clavícula, pero nada roto. Desabroché el casco y lo dejé caer. Al alzar la vista distinguí otra vez la figura. No tenía rostro humano. Era hueso pulido, sin piel, iluminado por la luz del faro que seguía encendido. Las cuencas vacías parecían pozos sin fondo. Aún así, algo en su postura, cabeza ladeada, brazos cruzados, no transmitía amenaza sino espera. Me di cuenta de que la estampa de mi cartera ardía contra el pecho, como si la tinta se calentara. Tomé aire y recordé la oración aprendida de niño. No la dije en voz alta, la pensé palmo a palmo, sintiendo como la adrenalina retrocedía. Al terminar, la figura extendió un brazo. No caminó, se deslizaba un palmo sobre la superficie húmeda. El gesto, incomprensiblemente, me infundió calma. Entonces escuché motor en sentido Cuernavaca. Un tráiler. Vi sus luces emerger de la neblina, veloces, demasiado centradas. El conductor no me vería hasta tenerme encima. Me moví por instinto, pero la pierna derecha falló. Caí de rodillas, observando impotente cómo los faros se abalanzaban como dos soles blancos. La calaca alzó la mano huesuda. El aire vibró, la bruma giró en espiral y se cerró sobre la carretera como cortina de teatro. Las luces del tráiler se desdibujaron y el rugido del motor se apagó. Silencio de tumba. En el tramo donde debía aparecer, no había vehículo alguno. Comprendí que me estaban concediendo un respiro. Me obligué a levantarme. Dolor ciego. Arrastré la moto hasta la orilla. Cuando giré, la figura ya no estaba en medio del carril. Se encontraba sobre la cuneta, mano extendida, señalando algo en el suelo, mi cartera, abierta. La recogí. Dentro, la estampa parecía recién impresa, el papel, antes amarillento, estaba limpio y liso. Al reverso leí una frase nueva trazada en tinta oscura que se secaba ante mis ojos. Paga la deuda. Una ráfaga de lucidez me sacudió. Recordé a Germán, colega repartidor que un mes atrás se había matado en esa misma curva. Sabía que su madre, doña Elvia, pedía ayuda para el sepelio y nadie cooperaba porque él estaba en malos pasos. Yo lo había ignorado, justificándome con gastos propios. Entendí la instrucción. La figura dejó de señalar.
Se disolvió, fragmento a fragmento, en la neblina. Quedó un olor a cempasúchil encendido que no cuadraba con la selva húmeda. Me incorporé, monté la moto temblando y retrocedí a la caseta más cercana. Llamé a una grúa, mentí sobre el percance y, con la poca batería del teléfono, deposité lo que tenía de ahorros en la cuenta que corría por la colecta de Germán. Cuando colgué, la pantalla se apagó para siempre, había drenado los últimos %. Pero la curva volvió a mi mente, como jugando en Rivers, la silueta, el rugido que nunca pasó, la calaca protegiéndome. Un mes después regresé con flores. El kilómetro 87 lucía igual de traicionero. Dejé un ramo de nubes blancas donde me accidenté y quemé una veladora. Al levantarme, vi que alguien había pintado sobre la barda un grafiti reciente, una calavera sonriente que empuñaba una balanza, firmada con letras plateadas, Niña Blanca. Desde esa noche mi ruta cambió. Sigo devoto, sigo besando la estampa antes de encender la moto. Pero aprendí que la protección de la Santa Muerte es pacto y es deuda. Ahora, cuando otros repartidores me cuentan que ven sombras en la carretera, no me burlo. Les paso la oración de mi abuela y les digo lo que entendí al borde del asfalto: la flaca no da sin cobrar. Y cuando llueve y la neblina envuelve la Libre México, Cuernavaca, bajo levas y reduzco. Porque sé que allí, donde el aire parece cargar electricidad y el mundo se vuelve gris, la Niña Blanca se asoma para recordar que aún estoy bajo su cuenta y que un día, quizá en otra curva, la balanza se va a nivelar. Asalto al azul. No recuerdo la primera vez que vi un cadáver. Los choques en la autopista Victoria, Matamoros se apilan tan rápido como los arbustos que flanquean el asfalto. Me llamo Abril Dávila, operadora de la ambulancia 27 de Caminos y Puentes Federales, y desde 2020 trabajo la guardia nocturna, 10 horas dentro de una caja blanca que zumba entre luces estroboscópicas, oliendo a suero y desinfectante barato. El primer año creí que mi tempel se debía a la escuela de enfermería, hoy sé que fue la flaca quien me templó sin preguntarme. Me hice devota de la Santa Muerte a escondidas. Lo decidí tras un servicio imposible, volcadura de tráiler en el kilómetro 138, cabina incendiada, conductor atrapado. Las llamas rugían como fragua, pero cuando corté el cinturón térmico con tijera de trauma, la hebilla cedió y el hombre salió prácticamente ileso. Al abrir la camisa para canalizarlo vi, colgada al pecho chamuscado, una medalla de calaca esmaltada. El conductor susurró: nos cuidó la pelona, Lick. Desde entonces porto una estampa diminuta detrás de mi gafete con la oración de los paramédicos: cúbreme, señora, mientras los vivos gritan y los muertos callan. La noche del 14 de agosto de 2023 inició con tormenta eléctrica. Los relámpagos pintaban el cielo de un azul de autopsia. Mi compañero de turno era Mauro Galván, chofer viejo con manos como troncos y fe católica recalcitrante. Cuando llegó, olió el rezago metálico del aire y sentenció que habría cosecha ruda. Yo me aflojé el cabello, besé la estampa y subí. A las 23:07 llegó el primer reporte: motociclista derrapado en el 166, tramo despoblado conocido como el Sifón porque la carretera parece tragarse los faros y escupirlos en el carril contrario. Mauro aceleró, yo preparé sondas y collarín. Al acercarnos, reconocí el resplandor naranjado de bengala improvisada. Un tráiler detenido cruzaba medio carril, frente a él, una Yamaha destrozada semejaba insecto aplastado. Un joven yacía boca arriba, charco oscuro bajo la cabeza. No llevaba casco. Brinqué con la camilla. Pulso ausente, pupilas fijas. Cuando coloqué el estetoscopio sentí el ciprés en la boca, arresto total. Sin testigos, sin escalera de maniobras. Mauro masculló un Padre Nuestro, yo inicié RCP. Compresiones. Respire, cabrón, pensé. Nada. Tras el segundo ciclo sonó un chasquido suave, como cerrojo cediendo. El brazo del chico se levantó solo un instante y se desplomó. Entre sus dedos vi algo, un dije de la Santa Muerte, minúsculo, colgado de hilo rojo. La pieza brilló con la luz estroboscópica. Sin plantearlo, la deslicé en mi bolsillo guanteado.
Terminé la maniobra, a los 18 minutos certificamos deceso. Regresamos con bolsa negra y silencio incómodo. Mauro tarareaba un salmo para sí, yo palpé la medallita hurtada. En el metal se sentía un pulso tibio, imposible. A la 1:12 llegó otro llamado, volcadura múltiple en el 171, apenas 5 kilómetros adelante. Mauro gruñó algo sobre coincidencias, yo revisaba la presión de oxígeno cuando la radio estalló en estática espesa. Por encima de los chispazos se coló una voz sin género, apenas un susurro, faltan 2. Mauro bajó el volumen, horrorizado, pensamos en interferencia de la tormenta. El 171 resultó carnicería. 2 autos hechos acordeón bajo la caja de un furgón. Conté 3 cuerpos sin vida, 2 atrapados. Entre los hierros, una mujer moribunda jadeaba. Mauro estabilizó el tráiler, yo repté por la portezuela astillada. La víctima tenía fractura abierta en fémur y tráquea colapsando. Al ajustar la cánula, mi luz frontal iluminó su cuello, tatuaje de la Santa Muerte con rosas negras. Me miraba con pánico, pero antes de que pudiera sedarla, sus labios movieron un rezo que reconocí porque lo oí en Tepito de niña, promesa de veladora roja si sobrevives a la lámina y al plomo. Una descarga eléctrica iluminó el cielo, la radio, en la camilla, siseó de nuevo, falta 1. El monitor cardíaco de la mujer, conectado a baterías, marcó retorno de ritmo. Contra toda lógica, presiones se estabilizaron. Cargamos y evacuamos. Mientras Mauro conducía en silencio, yo no pude evitarlo, saqué el dije del motociclista, lo sostuve frente a la víctima. La pieza vibraba con cada latido en la gráfica digital, como calibrada al mismo pulso. A las 3:40, en la sala de urgencias, la mujer firmaba un 98% de saturación cuando debería haber muerto en los primeros 10 minutos. Los cirujanos la llevaron al quirófano, Mauro y yo salimos empapados de sudor, listos para relevo. Afuera ya no llovía, el aire quedaba quieto, como esperando veredicto. Pensé en las palabras de la radio y en el lento tic-tac que sentía contra mi estómago, el dije parecía reloj dentro del uniforme. Cuando llegamos a la base, la frecuencia volvió a chispear, ahora clara, cumple. Después silencio. Mauro se persignó, estacionando. Antes de que apagara el motor, un coche compacto derrapó frente a nosotros y se estampó contra la barda. Salí corriendo. El conductor, un chavo quizá de mi edad, respiraba con dificultad, clavado al volante. Abrí la puerta destrozada, había olor a mezcal y juventud perdida. Busqué sangrados, ausencia de fracturas, nada letal a simple vista. Tomé su mano para medir pulso. En su muñeca, un rosario de plástico roto y, colgando de hilo azul, la Santa Muerte tallada en hueso. Campo retumbó en mi cráneo como eco ajeno. En ese segundo su respiración se detuvo. Inicié maniobras, Mauro trajo desfibrilador. 1, 2 descargas. Pupilas se dilataron. No, gruñí, como si mi voluntad bastara. En un arrebato saqué el dije robado, lo presioné contra el pecho del chico. El monitor soltó un pitido solitario. Línea volvió a pintarse en picos, retorno. Mauro balbuceó que aquello era imposible sin adrenalina previa. Yo no respondí. Sentí un calor quemante en la palma, cuando aparté la medallita, la piel mostraba marca ovalada, roja como sello recién impreso. El chico abrió los ojos. Murmuró, ¿quién me cuidó? No supe qué decir. Solo guardé la medalla y pedí camilla. Salí al estacionamiento antes de que amaneciera. El sol hacía color sangre sobre el filo de la sierra. Saqué el dije, aún caliente, y lo sostuve contra el cielo. Comprendí entonces que los milagros de la Santa Muerte no son luz benévola, son trueque. Salvó a 2, la mujer y el joven, porque había tomado a 1 en la curva. Balance perfecto. Yo, testigo, era apenas portadora de su balanza. Regresé la medalla al bolsillo, sentí la quemadura latir como advertencia. Volví a besar la estampa detrás de mi gafete, pero esta vez no pedí protección. Solo dije gracias, en voz que no era totalmente mía. Desde aquella guardia, cada vez que la central alerta de siniestro y la tormenta huele a metal quemado, palpo la marca roja que ya nunca sanó.
Siento la medallita pulsar y sé que la flaca calibra su contabilidad, a quién se lleva, a quién devuelve y qué lugar ocupo yo en esa ecuación. Mauro reza, la doctora Torres archiva anomalías clínicas, los curiosos hablan de ruta embrujada. Nadie entiende. Pero si alguna madrugada quedas varado en la Victoria, Matamoros y ves llegar la ambulancia 27, haz caso cuando te diga que cierres los ojos, que respires y que confíes. No soy yo quien decide, soy la mano que firma el recibo cuando la señora Blanca cobra o condona la última deuda. Y recuerda, la muerte no da milagros, da préstamos con interés desconocido. La enfermera de la última guardia. El hospital nunca duerme. No importa la hora, siempre hay alguien luchando por vivir, alguien llorando una pérdida, alguien esperando respuestas. Para quienes trabajamos aquí, las paredes mismas parecen guardar secretos, historias que nunca se cuentan pero que se sienten, como si cada rincón del lugar tuviera su propia memoria. Mi nombre es Adrián, soy camillero en un hospital en Ciudad de México y aunque llevo más de una década trabajando en este oficio, hay una noche que jamás podré olvidar. Todo comenzó con una emergencia. Eran las 3 de la madrugada, el horario más pesado, cuando el cansancio se mezcla con el silencio y el tiempo parece detenerse. Una ambulancia llegó con un paciente en estado crítico, un hombre de unos 60 años que había sufrido un paro cardíaco masivo. El equipo médico se movilizó de inmediato y mi tarea era llevarlo del área de urgencias a terapia intensiva tras estabilizarlo. Pero mientras lo trasladaba, no podía dejar de notar la expresión en su rostro, pálido, casi gris, como si la vida misma estuviera a punto de escaparse de él. Cuando lo dejamos en la unidad, los médicos no nos dieron mucha esperanza. La mayoría murmuraba que era cuestión de horas. El monitor que registraba sus signos vitales era como un metrónomo lento, cada pitido más lejano que el anterior. Después de asegurarnos de que estaba todo listo, me pidieron que regresara a urgencias para seguir con mi turno. Caminé por el pasillo vacío, iluminado solo por luces fluorescentes que titilaban levemente, creando sombras en las esquinas. El aire se sentía denso, pero no le di importancia. El hospital siempre tiene esa atmósfera pesada de madrugada. Llegué a la estación de enfermería, donde encontré a un compañero adormilado. Estábamos solos en ese piso, un detalle que después cobraría un significado diferente. Revisé las camas y los pasillos mientras pensaba en lo rutinaria que parecía la noche. Pero entonces ocurrió algo que me hizo detenerme. Desde mi posición, podía ver hacia el final del pasillo donde estaba el cuarto del paciente crítico. La puerta, que había quedado entornada, se movió lentamente, como si alguien hubiera entrado. Al principio pensé que era uno de los médicos o alguna enfermera que había olvidado cerrar. Pero lo que vi me hizo dudar de inmediato, una figura femenina, vestida con un uniforme blanco que parecía sacado de otra época. Su cabello oscuro estaba perfectamente recogido bajo un cofia, y su caminar era tan tranquilo que parecía flotar. No le di demasiada importancia al principio. Supuse que era una compañera de algún turno nocturno que no conocía. Vi cómo entraba al cuarto del paciente y se inclinaba hacia él. Pensé que tal vez estaba revisando su estado o ajustando los aparatos. De lejos, me pareció que incluso le sostenía la mano. Era un gesto que no era común ver, pero que transmitía una extraña calidez. La curiosidad me venció, así que caminé hacia el cuarto para ver quién era. Cuando llegué, encontré algo que no esperaba. El cuarto estaba completamente vacío, salvo por el paciente, que seguía acostado en la cama, inmóvil. Miré hacia los monitores. Los signos vitales, que apenas minutos antes estaban en el límite de lo soportable, comenzaban a estabilizarse lentamente. El color en el rostro del hombre parecía regresar. Era como si algo, o alguien, hubiera hecho lo imposible. De inmediato salí al pasillo para buscar a la mujer, pensando que tal vez se había retirado mientras yo me acercaba. Revisé las habitaciones cercanas, la estación de enfermería, incluso los baños, pero no había rastro de ella. Mi compañero, que seguía en la estación, me aseguró que no había visto a nadie pasar.
Insistí, preguntándole si alguna enfermera nueva había sido asignada a ese turno. Me miró como si estuviera loco y negó rotundamente. Regresé al cuarto, confundido pero con un extraño presentimiento. Observé al paciente una vez más. Seguía inconsciente, pero sus signos vitales eran mucho más fuertes. Algo dentro de mí me decía que aquella figura que vi no era alguien normal, pero no me atreví a decirlo en voz alta. A la mañana siguiente, los médicos hicieron sus rondas y quedaron sorprendidos. El paciente, que la noche anterior parecía tener los minutos contados, estaba estable, incluso lúcido. No había explicación médica para su recuperación. La familia lloraba de felicidad, agradeciendo al equipo por lo que consideraban un milagro. Yo no dije nada, pero sabía que lo que había ocurrido no era obra de nosotros. Esa experiencia, por sí sola, ya habría sido suficiente para sacudirme. Sin embargo, no fue la última vez que vi a esa mujer. Pasaron algunas semanas y todo volvió a la rutina. Las noches eran iguales, largas y pesadas. Hasta que una madrugada, mientras subía en el ascensor con una camilla vacía, algo volvió a llamar mi atención. Al abrirse las puertas en el tercer piso, vi nuevamente a esa figura femenina parada al final del pasillo. Esta vez estaba de pie frente a una habitación. Su postura era tan tranquila, tan solemne, que parecía no pertenecer al caos cotidiano del hospital. La reconocí de inmediato. Era la misma mujer, con el mismo uniforme antiguo, el cabello perfectamente recogido. Antes de que pudiera reaccionar, entró a la habitación. Me apresuré para alcanzarla, pero cuando llegué, otra vez no había nadie. Solo encontré a un paciente en estado crítico, jadeando por aire mientras los monitores emitían alarmas. Avisé de inmediato a los médicos y enfermeras, quienes llegaron justo a tiempo para estabilizarlo. La historia comenzó a repetirse. Cada vez que esa mujer aparecía, alguien que parecía condenado terminaba sobreviviendo contra todo pronóstico. Pero lo más extraño es que nadie más la veía, solo yo. Decidí investigar por mi cuenta, preguntando a los trabajadores más veteranos si sabían algo sobre una enfermera con ese tipo de uniforme. Fue entonces cuando escuché por primera vez la leyenda. En los años 70, una joven enfermera llamada Emilia había trabajado en ese mismo hospital. Era conocida por su dedicación y por la forma en que cuidaba a los pacientes, especialmente a los más graves. Según contaban, era capaz de calmar incluso a los moribundos con su presencia. Pero un día, mientras se dirigía a casa tras un turno nocturno, fue atropellada a pocos metros del hospital. Murió al instante. Desde entonces, algunos trabajadores habían reportado verla deambulando por los pasillos, siempre cerca de los pacientes en estado crítico. No sabía qué pensar. Por un lado, la idea de que un espíritu estuviera cuidando a los enfermos era tranquilizadora. Por otro, era algo que desafiaba todo lo que yo creía posible. Sin embargo, no podía negar lo que había visto ni los resultados inexplicables que seguían ocurriendo. Una noche, mientras revisaba un expediente en la sala de descanso, sentí un cambio en el ambiente. No era algo que pudiera describir, pero me hizo levantarme de inmediato y caminar hacia el área de terapia intensiva. Allí, en uno de los cuartos, vi nuevamente a Emilia. Estaba junto a una paciente joven, una mujer de unos 30 años que había sido ingresada tras un accidente automovilístico. La enfermera se inclinó hacia ella, como si le estuviera diciendo algo al oído, y luego me miró por un instante antes de desaparecer. La paciente, que había llegado con pocas posibilidades de sobrevivir, despertó al día siguiente. Los médicos no podían explicarlo, pero para mí, la respuesta era clara. Emilia seguía cuidando a los pacientes, incluso después de su muerte. Desde entonces, cada vez que camino por los pasillos del hospital de madrugada, no puedo evitar mirar de reojo, esperando verla. No sé por qué puedo percibirla, ni por qué parece mostrarse ante mí, pero me siento afortunado de haber presenciado su obra. En un lugar donde la vida y la muerte se enfrentan todos los días, Emilia es un recordatorio de que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, pero que, de algún modo, nos guían hacia lo imposible.
El aviso de la mujer de blanco. Hay momentos en la vida que te marcan para siempre, momentos que no puedes borrar de tu mente, aunque lo intentes. Lo que viví hace 20 años sigue persiguiéndome como una sombra que nunca desaparece, y hasta hoy no sé si fue un milagro o una advertencia de algo mucho más oscuro. Me llamo Alberto y, en 2003, trabajaba como asistente en una oficina en el centro de la Ciudad de México. Por aquel entonces, mi vida era sencilla y rutinaria. Me levantaba temprano, trabajaba hasta tarde y regresaba a casa en uno de los últimos camiones que salían hacia la colonia donde vivía. Pero una noche, esa rutina se rompió de una forma que todavía no puedo explicar. Era un miércoles cualquiera, de esos días en los que el cansancio pesa más que el cuerpo. Había salido tarde de la oficina porque mi jefe me pidió que revisara unos documentos de última hora. Para cuando terminé, la ciudad ya estaba envuelta en la penumbra. Las calles del centro estaban casi desiertas, salvo por algunos vendedores ambulantes que recogían sus cosas y unos cuantos transeúntes que apuraban el paso para llegar a casa. Caminé hacia la parada del camión, una esquina mal iluminada donde apenas había un poste de luz que parpadeaba intermitentemente. Recuerdo que el aire estaba frío y el silencio de la ciudad inquietante. Cuando llegué a la parada, me di cuenta de que no estaba solo. Había una mujer de pie, a unos metros de distancia. Llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos, y su cabello oscuro caía lacio sobre sus hombros. No pude ver su rostro con claridad porque lo mantenía inclinado hacia el suelo, como si evitara cualquier contacto visual. Algo en su postura llamó mi atención. Era extraña, inmóvil, como si estuviera esperando algo, pero no parecía interesada en los pocos autos que pasaban por la calle. Intenté no mirarla demasiado, pero no pude evitar sentirme incómodo. Había algo en ella que no encajaba. El ruido de un motor interrumpió el momento. Miré hacia la calle y vi acercarse el camión que solía tomar todas las noches. Me acerqué al borde de la banqueta, esperando que se detuviera, pero antes de que pudiera levantar la mano, sentí que algo me detenía. Era una sensación indescriptible, como si una fuerza invisible me obligara a quedarme quieto. Giré la cabeza hacia la mujer de blanco y, para mi sorpresa, estaba mucho más cerca de lo que había notado antes. Ahora podía ver su rostro, aunque no del todo. Sus ojos estaban oscuros, vacíos, y su expresión era inexpresiva. No dijo nada, pero de alguna manera su presencia me hizo entender que no debía subir al camión. Era un mensaje que no necesitaba palabras. El camión se detuvo frente a mí. La puerta se abrió, y el chofer me hizo un gesto para que subiera. Pero no lo hice. No sé por qué, pero no pude moverme. Sentí que mis piernas estaban pegadas al suelo, y aunque mi mente me decía que debía subir, mi cuerpo no respondía. El chofer, molesto, cerró la puerta y siguió su camino. Mientras el camión se alejaba, miré a la mujer de blanco. Para mi sorpresa, ya no estaba allí. Había desaparecido tan rápido como había aparecido, como si nunca hubiera estado. En ese momento no supe qué pensar. Me quedé en la parada, confundido y un poco asustado, esperando al siguiente camión. No tardó mucho en llegar, y esta vez sí subí. El camino a casa fue tranquilo, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había sucedido. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué había sentido que no debía subir al primer camión? Intenté convencerme de que solo había sido una coincidencia, que quizás mi imaginación me estaba jugando una mala pasada por el cansancio. A la mañana siguiente, todo cambió. Al llegar a la oficina, lo primero que escuché fue a mis compañeros hablando sobre un accidente. Uno de ellos tenía el periódico en la mano y leía en voz alta. Camión se precipita en un barranco en la zona sur de la ciudad. Al menos 12 muertos y varios heridos. Mi corazón se detuvo al escuchar la noticia. Sin decir nada, me acerqué y miré la página. Reconocí de inmediato el número del camión. Era el mismo en el que debería haber subido la noche anterior. Sentí que la sangre se me helaba. Si hubiera subido, ahora estaría muerto. Pasé el resto del día en una especie de trance, incapaz de concentrarme en mi trabajo. No podía dejar de pensar en la mujer de blanco.
¿Cómo sabía lo que iba a pasar? ¿Por qué me advirtió a mí? Decidí que, al salir del trabajo, regresaría al lugar donde la había visto, aunque no sabía exactamente qué esperaba encontrar. Quizás buscaba una explicación, algo que me ayudara a entender lo que había pasado. Esa noche, caminé hasta la misma parada del camión. El poste de luz seguía parpadeando y el ambiente era igual de frío y silencioso que la noche anterior. Miré a mi alrededor, pero la mujer de blanco no estaba. Estuve ahí durante más de una hora, esperando, pero no apareció. Cuando finalmente decidí irme, algo llamó mi atención. A unos metros de la parada, había una pequeña tienda. Era una de esas tienditas que venden de todo, veladoras, figuras religiosas, dulces y cosas por el estilo. Me acerqué, no porque quisiera comprar algo, sino porque sentí una extraña atracción hacia ella. Al entrar, el aroma a incienso llenó mis pulmones. Miré alrededor y mis ojos se detuvieron en un pequeño altar que estaba al fondo de la tienda. En el centro del altar había una figura de la Santa Muerte, rodeada de velas y flores. No soy una persona devota, pero en ese momento sentí algo que no puedo describir. No era miedo, pero tampoco era tranquilidad. Era como si la figura me estuviera observando, como si supiera lo que había pasado. Me quedé parado frente a ella durante varios minutos, incapaz de apartar la mirada. Desde entonces, mi vida cambió. No puedo explicar lo que vi ni lo que sentí, pero sé que no fue una coincidencia. La mujer de blanco y la figura de la Santa Muerte están conectadas de alguna manera, aunque todavía no entiendo cómo. Comencé a investigar sobre ella, sobre los milagros y advertencias que se le atribuyen. Descubrí que hay quienes le rezan para pedirle protección, y aunque nunca fui creyente, decidí hacerlo. En mi casa, ahora tengo un pequeño altar dedicado a ella. No sé si fue ella quien me salvó esa noche, pero siento que le debo mi vida. Han pasado 20 años desde aquel incidente y aún no puedo olvidar lo que ocurrió. A veces, mientras camino por las calles de la ciudad, siento que la mujer de blanco podría aparecer de nuevo. No sé si lo hará, pero si alguna vez vuelvo a verla, sé que será por una razón. Y aunque nunca entenderé del todo lo que pasó, siempre recordaré ese momento como el día en que algo más grande que yo intervino para salvarme. El castigo. Dicen que uno no debe jugar con las fuerzas que no entiende, pero la tentación es fuerte cuando la desesperación golpea a la puerta. Mi nombre es Manuel, y mi vida se apagó el día que decidí rezar a la Santa Muerte. Era un hombre común, con mis penas y mis vicios, pero lo que ocurrió después no es algo que se pueda contar sin sentir el peso de la muerte respirando en el cuello. Si estás leyendo esto, quizás sientas la misma desesperación, la misma ansia de obtener algo a cualquier precio. Te suplico que escuches mis palabras antes de que sea demasiado tarde. Todo empezó cuando perdí a mi esposa. Estábamos casados hacía 10 años, pero los últimos meses habían sido un infierno. Primero, fue la enfermedad, un cáncer que se la llevó lenta y dolorosamente. La vi consumirse poco a poco, reducida a un cascarón en esa cama de hospital, hasta que, al final, la muerte vino por ella. Al principio pensé que me haría fuerte, pero su ausencia fue como un pozo sin fondo en el que caí sin remedio. Luego vino la pobreza. Perdí mi empleo poco después de su entierro, y las cuentas comenzaron a acumularse, una sobre otra, como ladrillos de una tumba. Nadie me tendió una mano, y la familia se apartó como si mi miseria fuera contagiosa. Bebía, me hundía en la autocompasión, y un día, ya sin fuerzas, escuché a un viejo amigo mencionar algo que se clavó en mi mente. Si de verdad estás desesperado, Manuel, pídele a la Santa Muerte, me dijo en un susurro conspirador, como si temiera que la misma muerte pudiera escuchar su voz. La idea se quedó conmigo, rondando mis pensamientos. La había visto en altares, en las casas de los barrios bajos y hasta en los taxis, pero nunca le presté mucha atención. Era la figura oscura que muchos respetaban, una deidad para aquellos que ya no tenían a quien más pedirle. Era el último recurso de los desesperados. No tenía nada que perder.
Ya había perdido a mi esposa, mi trabajo y cualquier atisbo de dignidad. Decidí hacer mi propia ofrenda. Compré una pequeña estatua de la Santa Muerte, una figura de porcelana con su túnica negra y su guadaña, sus ojos huecos miraban directamente hacia el vacío o quizás hacia mi alma. Le coloqué una vela, una copa de tequila, unas flores de cempasúchil y encendí un cigarro. No conocía mucho sobre cómo rezarle, pero improvisé. A cambio de su ayuda, prometí ofrecerle una parte de lo que obtuviera, prometí rezarle cada semana, prometí respetarla siempre. Al principio, no pasó nada. Días y noches enteras recé frente a esa figura, encendiendo velas y dejando ofrendas, cada vez más desesperado, hasta que, un día, recibí una llamada inesperada. Era un empleo. No el mejor, pero era suficiente para mantenerme a flote. Sentí una mezcla de alivio y miedo. De alguna manera, supe que había sido ella, que la Santa Muerte me había escuchado. El tiempo pasó, y las cosas comenzaron a mejorar. Volví a tener algo de dinero, y aunque todavía me sentía solo, al menos no tenía que preocuparme por sobrevivir cada día. Sin embargo, había algo más, algo oscuro que crecía en mi interior. Cada vez que miraba la figura, sentía su presencia, como si sus ojos vacíos observaran cada uno de mis movimientos. Al principio, pensé que era solo mi mente jugándome malas pasadas, pero luego empezaron los sueños. En esos sueños, la Santa Muerte me hablaba. No con palabras, sino con visiones. Me mostraba imágenes de mi esposa, imágenes de su rostro mientras la muerte la consumía. Me mostraba mi propia muerte, un cuerpo sin vida, atrapado en un callejón oscuro, sin nadie alrededor para llorar mi partida. Despertaba sudando, con el corazón a mil, y aunque intentaba ignorarlo, cada vez que dormía, los sueños volvían. Un día, olvidé hacer mi ofrenda. Estaba cansado después de un largo turno de trabajo y simplemente me dormí. Esa noche, el sueño fue distinto. Esta vez, la Santa Muerte no se limitó a mostrarme visiones. Sentí su frío, un frío que atravesaba mis huesos, un frío que no era de este mundo. Me susurró, de una manera que parecía resonar en cada fibra de mi ser. Prometiste. Desperté de un salto, temblando. Corrí a encender una vela y me arrodillé ante el altar, pidiéndole perdón. Pasaron semanas, y aunque hacía mis ofrendas puntualmente, el miedo no se iba. Sentía que algo malo iba a pasar, que la Santa Muerte no estaba satisfecha. La situación se volvió insostenible cuando empecé a ver cosas en la realidad. Caminaba por la calle y la veía reflejada en los escaparates, en los charcos de agua, en las sombras que se alargaban a mi paso. No podía escapar de su mirada. Era como si me hubiera marcado, como si yo fuera suyo. Un día, mientras intentaba distraerme con una botella de tequila, escuché un golpe en la puerta. Abrí, y no había nadie. Pero, al regresar, la vi. La figura de la Santa Muerte había cambiado de lugar. Estaba en el centro de la habitación, mirándome directamente, como si esperara algo. No podía soportar su mirada. Corrí hacia ella y la tiré al suelo, partiéndola en pedazos. La rompí, la destruí, y sentí un momento de alivio al ver sus restos esparcidos por el piso. Pero entonces, todo se oscureció. La luz de la habitación parpadeó y se apagó, dejándome en una oscuridad total. Sentí un peso en el pecho, como si me estuvieran aplastando, y escuché su voz, más fuerte que nunca, resonando en mi mente, retumbando en mi cráneo. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. Intenté correr, pero no había a dónde ir. Cada puerta que abría no llevaba a ninguna parte, solo a un vacío interminable. Corría, tropezaba, caía, y cada vez que me levantaba, ella estaba ahí, mirándome con esos ojos vacíos. Ya no era solo una estatua, era real, y estaba aquí, conmigo. Recuerdo que caí al suelo, sintiendo su presencia rodeándome. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado, imposible de respirar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Sabía que estaba atrapado, que mi destino estaba sellado. Me quedé inmóvil, aceptando mi destino, esperando el golpe final. Entonces, todo se volvió oscuro.
Cuando desperté, estaba en el hospital. Me dijeron que me habían encontrado en un callejón, inconsciente, con signos de hipotermia. Nadie podía explicar cómo había llegado ahí, ni cuánto tiempo llevaba. Pero yo sabía la verdad. Ella me había dejado vivir, pero solo porque tenía algo más en mente para mí. Desde entonces, la veo siempre, a cada paso, a cada respiración. No importa a dónde vaya, no importa lo que haga, ella está ahí, esperando. A veces, la escucho susurrar en la oscuridad, recordándome que mi tiempo está contado, que tarde o temprano vendrá por mí. He intentado escapar, he intentado redimirme, pero sé que es inútil. La Santa Muerte no perdona, y ahora soy suyo. Estoy condenado a vagar, sabiendo que, en cualquier momento, vendrá a reclamar lo que le pertenece. Nunca ofendas a la Santa Muerte, o el castigo será la muerte. El regreso del amado perdido. A veces, la vida te arrastra hacia lugares que jamás imaginaste. En 2012, mi mundo se desmoronó de una manera que nunca pensé posible. Mi nombre es Cecilia, y soy de Monterrey. Mi esposo, Javier, desapareció sin dejar rastro. Fue como si la tierra lo hubiera tragado, un vacío que devoró toda esperanza en cuestión de días. Lo más desconcertante fue la absoluta falta de pistas. Ni una llamada, ni un mensaje, nada que pudiera decirme si estaba vivo o muerto. La incertidumbre es un tipo de tortura que desgasta el alma. Pasaron semanas, y con cada día que terminaba, el miedo y la impotencia se acumulaban en mi pecho, hasta volverse casi insoportables. Mi casa, antes un lugar lleno de risas y vida, se transformó en una cárcel de recuerdos. Fue en esa oscuridad emocional cuando me aferré a la única chispa de esperanza que pude encontrar. Una vecina mayor, una mujer que siempre vestía de negro y tenía una devoción inquebrantable a la Santa Muerte, me habló de los milagros que ella podía conceder. Yo no era una persona especialmente religiosa, pero la desesperación te lleva a hacer cosas que nunca imaginaste. Así que un día, con las manos temblorosas, preparé un altar. El altar era sencillo pero poderoso. Coloqué flores blancas y rojas, velas negras que proyectaban sombras inquietantes en las paredes y, en el centro, una figura de la Santa Muerte. Me arrodillé frente a ella y hablé con una mezcla de esperanza y miedo. Ofrecí una ofrenda, pidiéndole a la Santa Muerte que me devolviera a Javier. Le prometí devoción, lealtad y respeto, cualquier cosa que pudiera querer a cambio. En ese momento, no importaba el costo, solo quería tener a mi esposo de vuelta. Pasó una semana. Una semana de noche sin dormir, con el corazón roto y una sensación de vacío que parecía crecer más con cada día. Pero al final de esa semana, algo cambió. Estaba preparando café una mañana cuando el teléfono sonó. Era un número desconocido. La voz del otro lado fue la última que esperaba escuchar, Javier. No podía creerlo. Dijo que estaba de regreso en Monterrey, sin explicar dónde había estado ni por qué había desaparecido. En ese momento, no me importaron las respuestas. Solo quería verlo, tocarlo, asegurarme de que era real. Cuando lo vi de nuevo, se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba más delgado, con un brillo extraño en sus ojos, pero era él. Mi esposo había vuelto, y mi alma se sintió aliviada de una manera que no puedo describir. Sin embargo, pronto noté que algo en él no era del todo familiar. No se trataba de su apariencia física, sino de algo más sutil. Era la manera en que a veces se quedaba inmóvil, con la mirada fija en la nada, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. O las noches en que despertaba y lo encontraba sentado en la oscuridad, sin moverse, respirando profundamente como si tratara de mantener un secreto. Al principio, atribuí esos comportamientos al trauma de su desaparición. Pensé que el tiempo y el amor sanarían cualquier herida que pudiera haber dejado su experiencia. Pero las cosas solo se volvieron más extrañas. Un día, mientras recogía la ropa para lavar, noté que sus camisas olían a tierra, a algo húmedo y viejo, como si las hubiera dejado enterradas bajo tierra por semanas.
Y entonces hubo las fotos. Las fotos familiares que teníamos en la sala comenzaron a cambiar. No físicamente, sino en esencia. Las sonrisas parecían forzadas, los ojos de Javier en las imágenes se volvían oscuros, casi sombríos. Era como si su mirada me siguiera por la casa. Hubo otro incidente que me dejó completamente desconcertada. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché algo caer en el patio trasero. Salí a investigar y encontré una paloma muerta en el suelo. Sus ojos estaban abiertos, negros y vacíos, y había algo en su postura que parecía retorcido, casi antinatural. Javier apareció detrás de mí, sin hacer ruido. Se quedó mirando al ave muerta con una expresión que no pude leer. Ni tristeza, ni sorpresa, solo una calma inquietante. Me sentí mareada, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Después de eso, comencé a notar patrones. Cada vez que algo extraño sucedía, Javier estaba cerca. Las luces parpadeaban cuando él entraba en la habitación y el aire se volvía frío sin razón aparente. Y luego estaban las noches. Me despertaba con la sensación de que alguien me observaba y aunque a veces abría los ojos y encontraba a Javier dormido a mi lado, otras veces no estaba. Lo buscaba por toda la casa, solo para encontrarlo de pie en la sala, en la oscuridad, mirando por la ventana. Intenté no pensar demasiado en ello. Quería aferrarme a la idea de que mi esposo estaba de vuelta, que nuestra familia estaba completa otra vez. Pero mi cuerpo sabía lo que mi mente no quería aceptar, había algo profundamente equivocado en todo esto. Mi abuela, una mujer sabia que había visto demasiadas cosas en su vida, vino de visita un día. Me miró, con ojos que parecían saber más de lo que yo había dicho, y me preguntó si todo estaba bien. No pude responderle con honestidad, pero ella vio la duda en mi rostro. Unos días después, ocurrió algo que me hizo enfrentar la realidad que había estado evitando. Me levanté temprano una mañana y encontré a Javier en la cocina. Estaba de pie frente al altar de la Santa Muerte, que yo había mantenido desde el día en que hice mi petición. Las velas se habían encendido solas y el aroma del incienso llenaba el aire. Javier tenía las manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviera rezando. No dijo nada, no se movió, y cuando lo llamé, fue como si no pudiera escucharme. Esa fue la primera vez que sentí que mi esposo no era completamente el mismo. Lo que sea que había regresado de esa desaparición traía algo consigo, algo que no entendía y que me aterrorizaba en silencio. Una noche, mientras estaba en la sala tratando de calmar mis pensamientos, miré por la ventana y vi algo que hizo que mi corazón se detuviera. En la esquina del patio, donde la luz del farol apenas llegaba, había una figura alta y oscura. No tenía rostro, solo una forma que se fundía con la noche. Se quedó ahí, inmóvil, y aunque no podía verle los ojos, sabía que me estaba mirando. Cerré las cortinas rápidamente, mi respiración agitada. No pude dormir esa noche, y cuando me levanté al día siguiente, Javier me observaba desde la puerta del dormitorio, con una expresión que no pude descifrar. Se sintió como si algo hubiera cambiado entre nosotros, un abismo invisible que lo hacía diferente, casi desconocido. Desde entonces, la sensación de ser observada no se ha ido. Javier sigue viviendo conmigo, y por fuera, todo parece normal. Sale a trabajar, vuelve a casa, sonríe cuando debemos sonreír, pero hay momentos en los que sus ojos parecen vacíos, como si la persona que amaba no estuviera realmente allí. A veces, siento que algo se mueve en las sombras de nuestra casa, algo que llegó con él el día que volvió. El altar a la Santa Muerte sigue en su lugar, y a veces, cuando me quedo sola frente a él, pienso en el pacto que hice. Me pregunto si lo que recibí fue realmente un milagro o si he traído algo a nuestras vidas que nunca podremos deshacer. Las sombras siguen allí, y cada noche es un recordatorio de que no todo lo que se recupera vuelve de la misma manera. Mi familia puede parecer feliz, pero hay un secreto en nuestra casa, un peso que no puedo ignorar. Solo queda esperar y temer lo que pueda venir después. El precio del pacto. Dicen que la muerte no se niega, que cuando toca, no hay vuelta atrás.
Pero también dicen que la Santa Muerte puede conceder favores, incluso aquellos que parecen imposibles. Yo siempre fui escéptico, hasta que un día me vi con el agua hasta el cuello, con deudas que no podía pagar, con amigos que desaparecieron cuando más los necesitaba y con la desesperación mordiéndome los talones. La idea de recurrir a la Santa Muerte me parecía absurda, pero cuando no hay opciones, uno se aferra a cualquier cosa. Y así fue como acabé, arrodillado frente a su figura, suplicando por un milagro. Todo empezó una noche de tormenta. Recuerdo el estruendo del trueno y el crujir de la casa vieja donde me refugiaba, como si el universo mismo quisiera advertirme de las consecuencias de lo que estaba a punto de hacer. Tenía un amigo, Arturo, que me contó sobre un lugar donde las plegarias a la Santa Muerte siempre eran escuchadas. Me dio la dirección de un santuario escondido entre callejones, al final de un laberinto de adoquines gastados y luces titilantes. A medianoche, con una mezcla de temor y determinación, me encontré en ese lugar. Era un cuarto pequeño, sofocado por el humo de velas de todos los colores, cada una representando un aspecto diferente de su devoción. Estatuas de la Santa Muerte se alzaban en distintas formas y tamaños, con mantos coloridos y miradas vacías que parecían atravesarte. Un aroma dulzón y amargo se mezclaba con el incienso, llenando mis pulmones y haciéndome sentir mareado, como si ya estuviera en trance antes de empezar. Mi desesperación me empujó a tomar el cuchillo ceremonial que descansaba en el altar. Con una precisión que no creí poseer, hice un pequeño corte en mi dedo, dejando que la sangre cayera sobre un papel donde había escrito mi petición: dinero, estabilidad, un nuevo comienzo. Nada más. En ese momento no pedí nada más. No sabía cuánto me iba a costar, y me sentía tan seguro, tan confiado en que un favor de la Santa Muerte podría ser gratis, o al menos barato. Los días que siguieron fueron extraños. No pasó nada de inmediato, claro está. Pero empecé a notar pequeños cambios, un trabajo inesperado que me ofrecieron, un pago atrasado que finalmente llegó, y oportunidades que, de la nada, surgían frente a mí. Me sentí renacer, con una suerte que no había experimentado en toda mi vida. Pensé que era cuestión de tiempo antes de que todo cayera en su lugar. Pensé que, por una vez, el destino había decidido ser generoso conmigo. Y así fue, hasta que dejó de serlo. Poco a poco, algo en mi interior empezó a cambiar. Al principio fue sutil, como una sombra en la esquina de mi visión, una presencia invisible que parecía observarme desde las esquinas más oscuras de mi propia casa. No podía explicarlo, pero cada noche, al apagar las luces, sentía que algo más estaba allí, algo que esperaba pacientemente, que se alimentaba de mi miedo. Me despertaba en la madrugada, bañado en sudor frío, con el presentimiento de que había alguien más en el cuarto, y cada vez que encendía la luz, solo me encontraba a mí mismo, solo y desesperado. Las cosas empeoraron. Empecé a notar que las personas a mi alrededor parecían evitarme. Mis amigos dejaron de llamarme, mi familia comenzó a poner excusas para no verme. Incluso en el trabajo, mis compañeros me miraban de reojo, como si hubiera algo en mí que no pudieran soportar. No sabía qué era, pero la soledad empezó a corroerme, a abrirme heridas invisibles que dolían más que cualquier golpe físico. La única compañía que me quedaba era la de la Santa Muerte. Cada vez que me sentía perdido, volvía al santuario y le suplicaba por respuestas, por alguna señal de que todo esto valía la pena. Pero, en lugar de consuelo, solo encontraba el eco de mi propia voz resonando en el cuarto vacío, como si la Santa Muerte estuviera disfrutando de mi sufrimiento en silencio. Y fue entonces, en una de esas noches solitarias, cuando comprendí lo que realmente me había costado su favor. Empecé a perder la noción del tiempo. Las horas se deslizaban en una bruma espesa, como si la realidad misma estuviera cambiando a mi alrededor. Me sentía agotado, pero incapaz de dormir, mis pensamientos eran oscuros, llenos de sombras y recuerdos distorsionados. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de muerte y descomposición, de cuerpos pálidos y huesos rotos, de sonrisas macabras que me recordaban a la misma figura que había invocado. Una noche, incapaz de soportar más esa carga, decidí deshacerme de la estatuilla de la Santa Muerte.
La llevé al río y la arrojé al agua con todas mis fuerzas, convencido de que, al deshacerme de ella, también me libraría de su influencia. Pero, al volver a casa, la encontré esperándome en el mismo lugar, como si nunca la hubiera movido. Su sonrisa parecía más profunda, más burlona, y en ese momento supe que no había escapatoria. Con el paso del tiempo, mi cuerpo también comenzó a resentir el precio de mi pacto. Sentía un vacío en el pecho, una frialdad constante que ni el fuego más intenso podía calmar. Mis manos temblaban y mis ojos parecían hundirse en mi rostro, como si la vida misma se estuviera desvaneciendo poco a poco. Empecé a perder peso, a envejecer de manera alarmante, como si algo estuviera drenando mi esencia, mi alma. Cada mañana me miraba al espejo y veía a un extraño, un cadáver viviente que se aferraba a un último resquicio de humanidad. La desesperación me llevó a investigar más sobre la Santa Muerte, a buscar respuestas en libros polvorientos y en historias que otros devotos habían compartido. Encontré testimonios de personas que, como yo, habían recibido sus favores y habían pagado un precio inimaginable. Algunos hablaban de enfermedades incurables, otros de pérdidas irreparables, pero todos compartían la misma sensación de vacío, de un hueco en el alma que nada podía llenar. Una noche, mientras escarbaba entre viejos papeles, encontré una advertencia que resonó en mi cabeza como un eco de mi propia historia: el favor de la Santa Muerte siempre tiene un precio, y aquel que lo acepta debe estar preparado para perder lo más valioso que posee. Me di cuenta, entonces, de que había cometido un error irreversible, de que mi propia alma estaba marcada, condenada a sufrir las consecuencias de mi arrogancia. Han pasado ya varios años desde que sellé mi destino en ese santuario. Mis días transcurren en un limbo, entre la vida y la muerte, incapaz de encontrar paz ni en el sueño ni en la vigilia. He perdido todo contacto con el mundo exterior, soy una sombra, un fantasma que deambula por los mismos lugares en busca de algo que ya no recuerdo. La gente que pasa a mi lado no me mira, como si yo fuera invisible, o peor aún, como si supieran que no soy más que un recuerdo de lo que alguna vez fui. A veces pienso que la Santa Muerte me ha dejado aquí, atrapado en este estado de vacío, como un recordatorio de su poder y de su capacidad para conceder y quitar. Tal vez mi destino sea permanecer así, eternamente consciente de mi error, eternamente consciente de lo que perdí por un favor que creí inofensivo. Cada noche me despierto con la misma sensación, como si algo me estuviera llamando, como si el mismo vacío en mi pecho fuera una puerta hacia otro lugar, un lugar del que no hay retorno. Hoy, cuando vuelvo a arrodillarme frente a su altar, ya no pido favores ni milagros. Solo suplico por un final, por un cierre que me permita escapar de esta existencia hueca. Pero sé que mi súplica cae en oídos sordos, que la Santa Muerte me observa desde su altar, satisfecha con el precio que he pagado. He sido consumido por mi propio deseo, y ahora, solo me queda esperar a que ella decida que mi tiempo ha llegado, a que por fin se apiade y me lleve con ella. Hasta entonces, continúo aquí, suspendido en este limbo de desesperación, en este vacío interminable que es mi propia penitencia. Y cada vez que escucho el susurro del viento o el crujir de las paredes, sé que es ella, que viene a recordarme que estoy atrapado, que soy suyo y que no hay escapatoria. Y así, este es el precio de su favor milagroso. Un precio que nadie debería estar dispuesto a pagar. El mensaje en la vela. Aquella noche, mientras el dolor se mezclaba con la soledad en la oscuridad de mi apartamento en la Ciudad de México, supe que mi vida estaba a punto de dar un giro inexplicable. Mi nombre es Esteban y, en 2019, mi existencia dio un vuelco devastador. Mi esposa me dejó, dejándome sumido en una depresión que parecía querer consumir cada fragmento de mi ser. La ausencia de su risa, el eco de sus pasos en casa y el vacío que se instaló en cada rincón se hicieron insoportables, y en mi desesperación, busqué en lo más profundo de mi alma una respuesta, un atisbo de esperanza. Una noche, en medio de ese abismo de soledad, decidí encender una vela en su honor. No era un acto de superstición ni de ritos místicos, sino un impulso frenético de aferrarme a algo que pudiera recordarme lo que había perdido.
Con manos temblorosas, coloqué la vela en la mesita de noche y mientras la llama comenzaba a bailar, cerré los ojos y rogué por una guía que me ayudara a encontrar un camino de salida de aquella oscuridad. Mi petición fue simple, que el destino me mostrara señales, que algo me dijera que no todo estaba perdido. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, algo extraordinario ocurrió. La cera que se derramaba lentamente sobre el borde de la vela comenzó a conformar formas que, a primera vista, parecían simples manchas aleatorias. Sin embargo, mientras mi mirada se fijaba en la llama, la cera tomó una forma inconfundible, la palabra espera. La visión me dejó paralizado, y aunque el terror se asomó brevemente en mi mente, fue sobrepasado por una mezcla de asombro y confusión. ¿Acaso la vida tenía aún un mensaje para mí? ¿Era esa señal la respuesta a mi plegaria en medio de la tormenta emocional? Durante los días siguientes, la imagen de aquella palabra se quedó grabada en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba cómo la cera se había moldeado de manera tan precisa, como si alguien hubiese querido dejarme un mensaje claro y contundente. Al principio, intenté explicar el fenómeno como una simple alucinación provocada por la angustia, pero a medida que el tiempo avanzaba, comencé a notar una extraña coincidencia entre mis dudas y las respuestas que parecían emanar de esa misteriosa señal. Cada vez que me encontraba en un momento de incertidumbre, encendía otra vela, esperando que la llama me ofreciera una pista, una guía que disipara la confusión que se apoderaba de mis pensamientos. La vida continuó su curso con sus altibajos, y mientras mis días transcurrían en una mezcla de remordimiento, melancolía y, poco a poco, una tenue esperanza, sucedió algo que ningún pronóstico médico o lógica podría haber anticipado. 2 meses después de aquella noche fatídica, mi esposa reapareció en mi vida, como si el tiempo hubiera decidido darle una segunda oportunidad a lo que parecía perdido. Su retorno fue silencioso, sin grandes explicaciones ni dramatismos, simplemente apareció con el semblante cargado de arrepentimiento y lágrimas que hablaban de un dolor compartido. La sorpresa y la incertidumbre se mezclaron en mi interior. Durante todo ese tiempo, la soledad me había obligado a explorar los rincones más oscuros de mi mente y ahora me encontraba frente a una realidad que desafiaba cualquier explicación lógica. Su regreso no fue un milagro en el sentido convencional, sino algo tan real como lo que yo había vivido en esos momentos de desesperación. Sin embargo, la marca de la vela y la palabra espera seguían latentes en mi memoria, como si hubieran sido la clave para que el destino reescribiera mi historia. En los días que siguieron a su reaparición, me sumergí en una especie de análisis silencioso de todo lo sucedido. La palabra grabada en la cera se convirtió en el eje central de mis pensamientos. Empecé a creer que aquella señal no había sido fruto del azar, sino una advertencia o una guía. En medio de la confusión de mis emociones, llegué a la conclusión de que debía tener paciencia y confiar en que, incluso cuando la incertidumbre me embargaba, el destino tenía formas misteriosas de responder a nuestras plegarias. Con el paso del tiempo, cada duda, cada miedo y cada decisión crucial se acompañaban de un ritual que se volvió casi sagrado para mí. Siempre que la ansiedad amenazaba con desbordarse, encendía una vela en un rincón silencioso de mi hogar. Con la mirada fija en la llama, esperaba que la cera se esculpiera en una palabra, una imagen, algo que me ofreciera una dirección, un atisbo de respuesta que iluminara el camino en medio de la oscuridad. Y, casi como si estuviese en complicidad con el destino, varias veces esa pequeña ceremonia privada me dejó una sensación de claridad, como si la respuesta estuviera allí, justo frente a mis ojos. Aquellas veladas solitarias me hicieron cuestionar los límites entre la realidad y lo inexplicable. Durante largos meses, me debatí entre la lógica fría de la ciencia y la intuición que se despertaba en mí, una intuición alimentada por la imagen que la vela había dejado en aquella primera noche de desesperación. Mi vida, marcada por el dolor de la pérdida y la lucha contra la depresión, se transformó gradualmente. La incertidumbre se volvió una compañera silenciosa que me empujaba a buscar respuestas en lugares inesperados, y la vela encendida se convirtió en mi pequeño faro en medio de un océano de dudas. El regreso de mi esposa, aunque doloroso y lleno de resentimientos, me obligó a replantearme mis convicciones. ¿Era posible que, en medio de la separación y la soledad, hubiera surgido una fuerza invisible que intervenía en mi vida?
La transformación que había experimentado no podía ser atribuida únicamente a un cambio de mentalidad inducido por la necesidad de sobrevivir. Había algo más, algo inexplicable que me impulsaba a ver el mundo con otros ojos. La palabra espera grabada en la cera era la prueba tangible de que el destino había querido recordarme que, en cada momento de incertidumbre, existía una respuesta oculta, lista para revelarse a quien estuviese dispuesto a buscarla. Cada vez que me encontraba en un cruce de caminos o ante una decisión difícil, mi mente volvía a esa imagen, a esa palabra que parecía decirme que no debía apresurar las cosas, que debía detenerme y reflexionar. Y así, con el tiempo, empecé a tomar decisiones más ponderadas, a aceptar que la incertidumbre formaba parte de la existencia y que la respuesta a cada dilema se encontraba, a veces, en el simple acto de esperar. La vela se transformó en un símbolo de paciencia, de fe en que incluso en los momentos más oscuros hay una luz que guía nuestros pasos. La experiencia me llevó a explorar nuevas dimensiones de mi vida. Comencé a documentar cada ritual, cada vez que encendía una vela y observaba la forma en que la cera se deslizaba lentamente, dejando trazos que, en ocasiones, formaban palabras o imágenes. Cada una de esas formaciones parecía tener un significado personal, una respuesta a alguna pregunta que había quedado flotando en mi interior. Me di cuenta de que, en medio del caos y la confusión, había aprendido a confiar en algo más grande que yo mismo, en una energía que se manifestaba de manera sutil pero poderosa. En ocasiones, mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México, sentía que el destino se cruzaba en mi camino de formas imperceptibles. Una decisión impulsiva, un desvío inesperado, siempre parecían llevarme a situaciones que, de algún modo, confirmaban lo que mi corazón ya intuía, que la vida es un entramado de señales y coincidencias que, al final, nos empujan hacia nuestro verdadero destino. La experiencia de aquella vela y su mensaje se convirtió en un recordatorio constante de que, aunque el dolor y la incertidumbre puedan parecer insuperables, hay momentos en que la respuesta se revela cuando menos lo esperamos. Con el tiempo, mi perspectiva sobre la pérdida y el arrepentimiento cambió de manera radical. La vuelta de mi esposa me obligó a enfrentar viejos rencores y heridas abiertas, pero también me enseñó que el perdón y la paciencia eran caminos necesarios para la sanación. A través de mis rituales nocturnos, encontré la fortaleza para aceptar que el destino, con todos sus misterios, puede brindar segundas oportunidades. Aunque mi corazón aún llevaba cicatrices del abandono, la marca de aquella vela me recordaba que cada experiencia, por dolorosa que fuera, tenía un propósito en el gran entramado de la vida. Hoy, cada vez que la incertidumbre me invade, enciendo una vela en silencio. Observo cómo la llama titila y cómo la cera, en su lento derramarse, a veces forma nuevas palabras, mensajes que me instan a la reflexión y me orientan en momentos de duda. No es un ritual destinado a convencer a nadie, sino una práctica personal que me ayuda a mantener viva la fe en que, en cada decisión y en cada cruce de caminos, hay una guía que espera ser descubierta. La experiencia vivida en 2019 sigue marcada en mi memoria, recordándome que el destino a menudo se comunica de formas que desafían la lógica. A lo largo de los años, he aprendido a no temer a lo incierto. He comprendido que la soledad, el dolor y la desesperación pueden transformarse en una fuente de fortaleza si se les permite mostrar su otro lado, el lado en el que la fe y la esperanza se revelan en medio de la oscuridad. La palabra espera, impresa aquella primera noche en la cera, se convirtió en mi mantra, en el recordatorio de que a veces es necesario detenerse, reflexionar y confiar en que el universo conspira para ayudarnos a superar los obstáculos. Mis amigos, al ver mi transformación, a menudo se muestran intrigados por la forma en que enfrento la incertidumbre. Sin necesidad de explicaciones grandilocuentes, mi mirada serena y mis actos cotidianos hablan por sí mismos. He aprendido a encontrar respuestas en la calma, en la luz de una vela que se enciende en medio de la noche. No pretendo que mi experiencia sea una solución mágica para los problemas de la vida, pero sí es un recordatorio personal de que, incluso cuando el dolor parece ineludible, hay instantes de claridad que pueden transformar el curso de nuestro destino. Hoy, mientras camino por las calles vibrantes de la Ciudad de México, me doy cuenta de que cada paso que doy está acompañado de un pequeño milagro cotidiano.
La vida, con sus giros impredecibles y sus momentos de incertidumbre, se ha convertido en una travesía en la que aprender a esperar se ha revelado como la clave para encontrar respuestas. Mi historia es la de un hombre que, en medio de la desesperación, encontró en la luz de una vela la guía para reconstruir su existencia. Esta es mi verdad, un relato que se entrelaza con el dolor, la fe y el misterio de lo inexplicable. La experiencia de perder a mi esposa y luego verla regresar, de ver cómo la cera formaba una palabra que parecía hablar directamente a mi alma, se convirtió en el pilar sobre el que edifico cada día. Cada vela que enciendo es una pequeña promesa de que, a pesar de las heridas del pasado, la esperanza siempre tiene la capacidad de renacer, iluminando incluso los senderos más oscuros. Y así, con cada nueva noche, vuelvo a encender la llama que me recuerda que el destino no es estático, sino un camino en constante evolución. La palabra espera me habla en el silencio, instándome a confiar en el proceso de la vida, a no rendirme ante la incertidumbre y a descubrir, en cada resplandor de la vela, un mensaje que me impulsa a seguir adelante. Porque en la intersección del dolor y la esperanza, he aprendido que la respuesta a cada pregunta, por compleja que parezca, se encuentra en la paciencia y en la fe. Esta es mi historia, contada sin adornos ni palabras innecesarias, una crónica de lo real y lo inexplicable en un mundo que a veces se niega a revelar sus secretos. Mi vida, marcada por la pérdida y el renacer, es el testimonio de que, en cada momento de duda, hay una luz que, de manera casi imperceptible, nos guía hacia un nuevo comienzo. Y aunque la razón trate de explicarlo, yo sé que la magia de aquella vela, de aquella palabra grabada en la cera, sigue siendo el faro que ilumina mi camino en medio de la oscuridad. La Santa y el Sicario. Hay noches en las que el dolor se clava en el corazón como un hierro al rojo vivo y uno siente que el mundo se desmorona ante sus ojos. En 2015, atravesé la prueba más angustiante de mi vida y comprendí que existen fuerzas inexplicables que intervienen cuando todo parece perdido. Mi nombre es Mauricio, y esta es la historia de cómo mi fe en la Santa Muerte nació a raíz de un suceso que aún hoy me quita el aliento cada vez que lo recuerdo. Era el año 2015 cuando mi hermano Gerardo fue levantado por un grupo de sicarios. La noticia llegó a mí como un golpe demoledor, cambiando mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Durante días, me consumí en la desesperación sin saber a dónde acudir o qué hacer. Cada hora que pasaba se sentía como un abismo que me hundía más y más en el terror de no volverlo a ver. Las llamadas telefónicas no traían ninguna pista y las autoridades parecían tener las manos atadas. Sentía impotencia y rabia, pero sobre todo una angustia que no me permitía conciliar el sueño. En medio de esa penumbra interna, recordé historias que había escuchado sobre la Santa Muerte y los supuestos milagros que llegaba a obrar en situaciones extremas. Hasta ese momento, mi conocimiento sobre el tema era prácticamente nulo. Sin embargo, la esperanza de encontrar a mi hermano me empujó a aferrarme a lo que fuera y decidí rezar con todo mi fervor. Coloqué una imagen de la Santa Muerte en la pequeña sala de mi casa en Jalisco, encendí una vela y supliqué por el regreso de Gerardo. No sabía exactamente cómo realizar un rezo formal, así que simplemente dejé que mis pensamientos fluyeran pidiendo un milagro. La primera noche después de mi plegaria, el cansancio me venció. Me quedé dormido con la vela encendida, sintiendo un leve calor que, de algún modo, disipaba la tensión acumulada. En mis sueños, percibí la silueta de una figura que, sin mostrar un rostro definible, se presentaba con la apariencia de la Santa Muerte. Era algo que nunca antes había experimentado, la presencia que proyectaba era imponente, y mi mente registró un mensaje conciso que resonó con claridad. La figura me hizo saber que mi hermano seguía con vida, con las palabras exactas, está vivo. Me desperté sobresaltado, sin poder explicarme la vivencia onírica, pero con la sensación de que algo estaba por ocurrir. Unas horas después, cuando apenas rayaba el sol, escuché ruido en el patio trasero. La puerta se abrió y vi a Gerardo apoyado en la pared, herido y con la mirada llena de desconcierto. Corrí a auxiliarlo, impactado por verlo allí. Estaba golpeado, con algunos cortes y magulladuras, pero consciente.
Entre gestos de dolor, me contó que cuando los sicarios iban a ejecutarlo, apareció un hombre encapuchado con un porte intimidante, quien se interpuso y ordenó que lo soltaran. Lo más extraño fue que Gerardo alcanzó a notar un tatuaje en el brazo de ese individuo, la imagen de la Santa Muerte. A pesar de todo, ese sujeto había intervenido para salvarle la vida, y ahora mi hermano estaba de vuelta, con signos de tortura pero aún respirando. La confusión me invadió por completo. No cabía duda de que había orado a la Santa Muerte, tenido un sueño muy nítido, y luego mi hermano regresó contra todo pronóstico, tal como la figura había indicado. La probabilidad de que fuera una coincidencia parecía mínima. Aquella experiencia me cambió por dentro, pues entendí que había sucedido algo que trascendía mis antiguas creencias. Desde aquel día, mi perspectiva sobre la vida y la muerte se transformó. Tras llevar a Gerardo al hospital y avisar a nuestros familiares más cercanos, decidí que mi devoción hacia la Santa Muerte no podía quedarse en un simple agradecimiento temporal. Sentí un compromiso de por vida con la figura que, de forma inexplicable, me concedió el regreso de mi hermano. Empecé a investigar más sobre los rituales y las ofrendas que se acostumbraban en torno a ella. Aprendí que no se trata únicamente de una deidad ligada a lo oscuro, como muchos la presentan, sino que, para algunos, se convierte en protectora y amparo en circunstancias desesperadas. Mientras Gerardo se recuperaba, fui adaptando mi casa para tener un altar digno donde expresar mi gratitud. Conseguí flores, velas y una imagen más grande de la Santa Muerte para honrarla. Cada noche, con la habitación en silencio, me arrodillaba y recordaba el momento en que mi esperanza estaba prácticamente agotada. La contemplaba y, en mi mente, repetía un sincero reconocimiento por lo que había hecho. Ya no me guiaba el temor, sino un profundo respeto por lo que consideraba un acto de intervención sobrenatural. Al principio, no le contaba a casi nadie sobre mi nueva fe, pues la gente en mi entorno tenía opiniones muy fuertes al respecto. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la presencia de la Santa Muerte en mi hogar dejaba de ser un secreto. Gerardo tardó varias semanas en recuperarse. Las heridas físicas sanaron, pero las marcas emocionales eran evidentes. Cada vez que mencionaba al hombre encapuchado, su voz interior reflejaba una mezcla de alivio y desconcierto. Aunque no se atrevía a afirmar que aquel individuo era algo más que un sicario piadoso, me confesó que sentía que algo misterioso había ocurrido en el momento de su liberación. Para él, la escena fue tan repentina que no logró ver el rostro del sujeto, pero sí el tatuaje en su brazo, idéntico a la imagen que yo había colocado en mi altar. Conforme pasaron los meses, comenzaron a ocurrir sucesos en mi casa que me costaba explicar. Algunas mañanas, encontraba la vela consumida hasta el borde sin que yo recordara haberla dejado encendida toda la noche. Otras veces, el ambiente de la sala se percibía denso, como si una carga intangible se posara sobre los muebles. Lejos de sentir rechazo, interpretaba estos incidentes como recordatorios de la presencia que había respondido a mi súplica. Aún así, mi familia no dejaba de mostrar preocupación. Algunos pensaban que mezclarme con esas creencias podía traer consecuencias peligrosas, pero yo no podía ignorar lo que había vivido. En un momento de reflexión, decidí acudir a un conocido en Guadalajara que practicaba rituales de la Santa Muerte desde hacía años. Buscaba un poco de orientación, pues no quería cruzar líneas que desconociera. En su pequeña casa encontré altares llenos de velas, frutas y figuras a las que dedicaba oraciones. Me explicó que la devoción auténtica implicaba respeto y compromiso, y que era importante no instrumentalizar a la Santa Muerte solo para favores inmediatos. Asentí, reconociendo que mi caso había iniciado con una necesidad desesperada, pero que ahora se había convertido en un lazo mucho más profundo. Mientras tanto, Gerardo se esforzaba por retomar su vida cotidiana. Volvió al trabajo, pero mantenía un perfil muy bajo, temiendo que pudieran volver a perseguirlo. Notaba en su mirada una especie de conciencia de que su supervivencia podía atribuirse a una fuerza mayor. Aunque no lo admitía abiertamente, se acercaba con curiosidad a mi altar de vez en cuando y se quedaba ahí, en silencio, como si intentara comprender qué había sucedido en esa madrugada fatídica. Un día, ocurrió algo que me impresionó y reafirmó mi creencia. Al revisar mi correo electrónico, encontré un mensaje anónimo.
La dirección ni siquiera parecía real. En él, alguien se limitaba a escribir un par de frases inquietantes. Ahora entiendes que no fue casualidad. Cuida a tu hermano. No había firma ni rastro del remitente. Lo interpreté como una advertencia relacionada con lo que había sucedido. Me pregunté si el hombre encapuchado era de algún cártel rival o si pertenecía a un grupo externo que se movía en las sombras. Aún así, lo que más me impactó fue que, al final, ese mensaje me transmitió la misma sensación que había percibido en mi sueño. Las semanas siguientes, me sumergí en una lectura más profunda sobre la Santa Muerte. Descubrí que hay múltiples representaciones y que, para muchos devotos, actúa como un intermediario que, en situaciones extremas, puede interceder a favor de la persona que reza con fe genuina. Me di cuenta de que yo no era el único que había tenido un testimonio parecido. Había historias de gente que sobrevivió a accidentes improbables, presos que salieron de la cárcel cuando todo parecía en su contra y personas al filo de perder la vida que recibieron un auxilio inesperado. Cada testimonio reafirmaba la idea de que existen caminos que no comprendemos por completo, donde fuerzas más allá de nuestro entendimiento pueden intervenir. Con Gerardo más estable y la familia respirando un ambiente menos tenso, me dediqué a restablecer una rutina que incluyera mi devoción a la Santa Muerte sin descuidar mis labores. Sentía que debía rendirle tributo de manera continua, pero no quería convertir mi vida en una espiral de obsesión. Mantenía la vela encendida en el altar siempre que me encontraba en casa, cambiaba las flores con frecuencia y dedicaba pensamientos de gratitud cada vez que los recuerdos de aquella angustiosa noche regresaban a mi mente. La gente de mi barrio empezó a notar mi devoción cuando veían a través de la ventana el altar iluminado. Al principio, algunos me miraban con recelo, pues el culto a la Santa Muerte carga con muchos estigmas. Otros se acercaban a preguntarme si realmente creía en lo que practicaba. Mi respuesta siempre era la misma: no sé cómo explicar lo que sucedió, pero fue tan contundente que no tengo otra opción que creer. Algunos se mostraban escépticos, otros sentían curiosidad genuina. Pocos conocían la historia de mi hermano, y los que la sabían evitaban hacer comentarios en público por temor a represalias. Cierta tarde, mientras me ocupaba de las labores cotidianas, encontré a Gerardo junto a mi altar. Tenía la cabeza baja y respiraba con fuerza, como si reviviera el trauma que casi le costó la vida. Sin pronunciar palabra, se acercó a la imagen y encendió una vela con sus manos temblorosas. Ese momento fue suficiente para entender que, a pesar de no expresar con claridad lo que sentía, compartía mi agradecimiento hacia la Santa Muerte. Su liberación había sido demasiado improbable, y en su interior comprendía que había sucedido algo que, de forma natural, no habría tenido sentido. Con el paso de los meses, mi hermano intentó reconstruir su vida. Cambió de trabajo y se mudó a otro estado, donde se sentía más seguro. Se alejó de cualquier vínculo que pudiera relacionarlo con los hechos que lo llevaron a caer en manos de los sicarios. Aunque nos visitábamos con regularidad, mantuvimos un perfil bajo. Por mi parte, seguí fortaleciéndome en mi fe, sintiendo que la Santa Muerte se había convertido en una guía silenciosa que velaba por mí y por mi familia. Cada vez que recordaba la llegada de Gerardo, herido pero vivo, se encendía en mi interior una mezcla de asombro y gratitud que me unía aún más a esta devoción. A lo largo de este tiempo, he escuchado múltiples reacciones. Algunas personas que se han enterado de mi historia prefieren creer que todo fue una mera casualidad, que los sicarios, por alguna razón estratégica, decidieron no matar a Gerardo y él escapó. Pero yo, que viví la angustia en carne propia, no puedo ignorar que recé con todas mis fuerzas en busca de ayuda y que una figura se presentó en mi sueño. Esa figura comunicó con precisión que mi hermano seguía con vida, y después se comprobó que así era. Además, quedó el testimonio de Gerardo sobre el hombre encapuchado y su tatuaje con la imagen de la Santa Muerte, así como aquel correo anónimo que terminé borrando por temor a ser rastreado. Hoy, cada vez que enciendo la vela en mi altar, lo hago con la certeza de que hay algo más grande de lo que la razón puede explicar. Los días sombríos de 2015 me dejaron una cicatriz emocional que, al mismo tiempo, me recuerda lo frágiles que somos ante la maldad humana, pero también lo poderosos que podemos ser cuando una fuerza más allá de lo visible interviene.
Es un camino que me ha convertido en alguien más reflexivo y respetuoso hacia los misterios que habitan nuestro mundo. No tengo la intención de convencer a nadie de que lo que viví es la única verdad posible, pero si puedo contar mi experiencia con franqueza, mi hermano fue levantado por un grupo de sicarios. La Santa Muerte me dio una señal en sueños, él apareció con vida y un desconocido encapuchado, llevando su imagen tatuada. Fue quien lo salvó en el último momento. Para mí, eso bastó para comprender que hay líneas invisibles que se entrecruzan en nuestra realidad y que a veces, en el borde de la desesperación, podemos encontrar un respiro que desafía toda lógica. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que cada día que Gerardo vive es un testamento de ese hecho extraordinario. Su cicatriz en el brazo y sus manos temblorosas al recordar el secuestro me recuerdan que la violencia existe y no discrimina. Sin embargo, también me recuerdan que aquello que muchos rechazan o consideran superstición puede ser el factor determinante que mantiene a una persona con vida. Desde entonces, no he dejado de orar a la Santa Muerte, y mi fe se mantiene en pie, firme como una llama que no se extingue, iluminando mis noches con la esperanza de que, pase lo que pase, no volveré a sentirme desamparado frente a la crueldad del mundo. La pasajera que cambió mi destino. Desde hace años, conduzco un taxi en la Ciudad de México, recorriendo calles que parecen no dormir nunca. He visto de todo, gente saliendo de clubes a altas horas, comerciantes agotados volviendo a casa, oficinistas que corren para no perder el último tren del día. Sin embargo, hay ocasiones en que la rutina se rompe de golpe y una noche de trabajo aparentemente normal se convierte en una experiencia que marca para siempre. Nada de lo que había vivido en mi labor se acerca a lo que me sucedió en aquel turno que empezó en Tepito y terminó frente a un panteón. Aquella jornada comenzó de forma regular. Revisé los neumáticos, el nivel de aceite y el tanque de gasolina antes de iniciar mi recorrido. La Ciudad de México, con su bullicio y su caos, suele poner a prueba la paciencia de quien la transita. Sin embargo, me considero un hombre acostumbrado a las tensiones del tráfico y a los frenones de último segundo. Durante horas, rodé por avenidas y callejones en busca de pasajeros que requirieran llegar a sitios distantes. Todo transcurría con normalidad hasta que el destino me llevó a Tepito, uno de esos barrios populares con fama intensa, mezcla de comercio y peligros nocturnos. La noche era cerrada y el ambiente me resultaba pesado. Estacioné el taxi junto a un semáforo esperando a que algo surgiera. Después de un rato, noté la figura de una mujer parada en la orilla de la banqueta. Llevaba un atuendo blanco que me llamó la atención de inmediato, pues contrastaba con las luces neón de los puestos que aún seguían abiertos. Al principio, dudé si acercarme o no, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Finalmente, avancé con cautela y bajé ligeramente la ventanilla para indicar mi disponibilidad. Fue en ese momento que ella abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero sin pronunciar el menor sonido. Resultaba extraño que no hiciera señal alguna antes de subir. Simplemente apareció en mi coche y se acomodó con una calma desconcertante. Mantuve la vista en el espejo retrovisor para captar algún gesto suyo, pero su rostro permanecía oculto entre el cabello largo y lacio. Parecía joven, pero la palidez de su piel dificultaba precisar su edad. Aunque no dijo nada, pude deducir que deseaba llegar a un panteón, pues llevaba consigo un papel con una dirección específica que dejó a mi alcance en el asiento. Revisé la dirección y confirmé que se trataba de un camposanto al otro lado de la ciudad. Arranqué sin hacer preguntas. Me resultó singular transportarla tan tarde hacia un lugar que, a esas horas, no solía recibir visitas. Mientras me abría paso por avenidas y calles secundarias, un extraño presentimiento me invadía, como si hubiese una tensión a punto de estallar en el ambiente. Sin embargo, continué mi camino con la profesionalidad de siempre. Quería llegar cuanto antes para concluir ese servicio, cobrar la tarifa y seguir mi ruta. En el trayecto, la mujer apenas se movía. Solo un leve vaivén de su postura delataba que respiraba. Aún así, sentía su presencia como si llenara todo el espacio.
La ciudad seguía su ritmo frenético, con autos que pasaban y luces parpadeantes en cada esquina, pero dentro de mi taxi reinaba un silencio imposible de ignorar. El trayecto fue relativamente corto, a pesar de que me vi obligado a desviarme por cierres nocturnos de varias calles. Por fin, llegué a la entrada del panteón. Detuve el coche, revisé la hora en el tablero y me volví para indicarle el fin del recorrido. Fue entonces que me percaté de algo imposible de explicar: no había nadie en el asiento trasero. La puerta continuaba cerrada y las ventanas estaban arriba. Revisé el candado de seguridad y confirmaba que todas las puertas seguían con los seguros puestos desde que inicié el viaje. Sentí un golpe de desconcierto al ver ese espacio vacío, cuando segundos atrás tenía la certeza de que esa mujer seguía allí. Mi mente trataba de encontrar una lógica a lo que sucedía. Quizás se bajó sin que lo notara, pero resultaba ridículo pensar que alguien pudiera abrir la puerta de un taxi en movimiento sin generar ruido o un mínimo de conmoción. Además, no había frenado en ningún semáforo cerca del panteón. Solo me detuve al llegar frente a la reja de entrada y en ningún momento la sentí moverse. Sin saber cómo reaccionar, encendí la luz interior para buscar alguna pista. En el asiento trasero encontré un escapulario con la imagen de la Santa Muerte. Al sostenerlo entre mis dedos, experimenté un hormigueo en el pecho, una señal de que aquello no era un objeto cualquiera olvidado por casualidad. Contemplé la figura estampada en la tela y la calavera cubierta por un manto se me hizo estremecedora, aunque al mismo tiempo sentía una especie de energía que emanaba de ese símbolo. Permanecí unos minutos fuera del panteón, intentando procesar la situación. Consideré bajar y preguntar al guardia de la entrada si había visto a una mujer descender de mi taxi. Sin embargo, todo lucía desierto. Ni siquiera el vigilante parecía estar en su lugar habitual. Solo se distinguía la fachada envejecida y las sombras ondulantes de los árboles dentro del camposanto. Al final, desistí de cualquier intento de encontrar respuestas inmediatas. Guardé el escapulario en mi bolsa, encendí el motor y regresé a mi casa con la mente dando vueltas. Los días posteriores estuvieron cargados de un ambiente peculiar. Mi rutina como taxista siguió su curso, pero mi atención se centraba en ese suceso. Revisaba el asiento trasero cada vez que un pasajero bajaba, con la esperanza de encontrar alguna pista adicional o al menos confirmar que aquello no había sido una alucinación. Además, sentía la necesidad de comprender el significado del escapulario que la mujer dejó. Nunca había sido devoto de la Santa Muerte ni conocía a alguien cercano que practicara ese culto, pero me intrigaba la forma en que la vida me había puesto este elemento en las manos. Poco a poco, empecé a notar que mi situación cotidiana mejoraba de manera sorprendente. Tiempo atrás había estado lidiando con la inestabilidad de mi trabajo. Mi ingreso como taxista no alcanzaba para cubrir todas las necesidades de mi familia y, a menudo, me quedaba sin el dinero suficiente para los gastos básicos. Sin embargo, tras aquel encuentro, comencé a recibir más pasajeros en lugares donde antes no solía tener suerte. Las noches ya no se me hacían tan largas y los recorridos se tornaban más fluidos. Sentía que, de alguna manera, mi suerte daba un giro inesperado. Además, mi hijo menor, que llevaba meses aquejado por una enfermedad que no se resolvía con tratamientos comunes, empezó a mostrar signos de mejoría. Lo llevé a chequeos médicos y los doctores confirmaban un avance en su salud que no podían explicar con claridad. Como padre, experimenté una alegría indescriptible al ver que mi hijo recuperaba el apetito y la energía que tanto le caracterizaban en el pasado. No podía dejar de relacionar estos cambios positivos con el escapulario que guardaba en mi cartera a modo de amuleto. Conforme se estabilizaba mi situación, la curiosidad por saber más de la Santa Muerte aumentaba. Llegué a investigar en internet sobre su culto, encontrando información variada y, en algunos casos, aterradora. Descubrí que muchas personas la veneran como una protectora en circunstancias difíciles y que ciertos testimonios hablaban de favores concedidos a cambio de devoción. No me atrevía a iniciar un ritual, pues no quería involucrarme de manera irresponsable en algo que desconocía. Sin embargo, empecé a sentir respeto hacia la figura, recordando a la pasajera de blanco que apareció y desapareció tan misteriosamente en mi taxi.
Un día, un compañero taxista notó que llevaba el escapulario, pues salió a relucir cuando saqué mi billetera para pagar un café. Se mostró sorprendido y quiso saber si era creyente de la Santa Muerte. Respondí que no exactamente, aunque comencé a sentirla como un símbolo cercano tras vivir aquel episodio. Él me contó que conocía historias de gente a la que la Santa Muerte había ayudado en situaciones de gran apuro, pero que también existían relatos donde la devoción se convertía en un arma de doble filo. Preferí no entrar en detalles, aunque me quedó claro que no todo el mundo lo ve con buenos ojos. Durante mis turnos, en varias ocasiones me topé con pasajeros que hacían mención de Tepito y los distintos negocios que ahí prosperan. Cada vez que escuchaba el nombre del lugar, mi mente volvía a aquella mujer de blanco, delgada y silenciosa, que subió de improviso a mi taxi. La Ciudad de México es inmensa, y quizá por eso me invadía la idea de volver a verla en algún rincón olvidado. Sentía que, de hacerlo, tendría la oportunidad de despejar la incógnita que rondaba mi cabeza. ¿Quién era en realidad y por qué eligió mi automóvil para aquel recorrido final? A medida que mis ingresos mejoraban y mi hijo mantenía una salud casi restablecida, me acostumbré a llevar el escapulario a todas partes. No lo ostentaba, pero era un objeto al que recurría cuando el temor al futuro o las deudas regresaban a mi mente. Cada vez que sentía la tensión de la vida diaria, bastaba con tenerlo entre mis manos para tranquilizarme. Era como si me conectara con un suceso sobrenatural que me había demostrado que hay fuerzas fuera de lo ordinario. En una ocasión, mi taxi sufrió una falla mecánica grave que me obligó a dejarlo en un taller de confianza. Era un día con mucho ajetreo, y pensé que perdería ganancias considerables. Sin embargo, justo cuando me resignaba a un gasto que no podía costear, recibí una llamada del jefe de un sitio de taxis privados que había solicitado mis servicios semanas antes. Me ofreció un contrato estable si aceptaba ciertos horarios fijos. Fue un golpe de suerte que me permitió cubrir las reparaciones del auto sin endeudarme más allá de mis posibilidades. Ese mismo día, mientras caminaba de regreso del taller, analicé cómo la vida se había alineado de forma extraña en mi favor desde el incidente con la mujer vestida de blanco. Mi familia, por supuesto, notó las mejoras. Mi esposa preguntaba qué había cambiado, y lo único que podía decirle era que tal vez las cosas estaban empezando a salir bien por fin. No le relaté los pormenores de la aparición sobrenatural en mi taxi, temiendo que pudiera preocuparse o pensar que me estaba dejando llevar por supersticiones. Sin embargo, un día vio el escapulario y me pidió una explicación. Le conté la historia, omitiendo ciertos detalles que aún no comprendía del todo. Su reacción fue de asombro, pero aceptó mi versión al ver cómo nuestra situación se había transformado de manera positiva. En las noches, cuando todos dormían, me quedaba un rato en silencio repasando el suceso en mi mente. El recuerdo de la pasajera en Tepito era muy claro. Veía su silueta vestida de blanco, su rostro difuminado por la oscuridad y la ausencia total de señales de vida cuando llegó el momento de bajar en el panteón. Todo me hacía sentir que aquello había sido más que un simple hecho extraordinario. Tal vez era una prueba de que, más allá de lo que comprendemos, hay instancias que interactúan con nosotros sin dar explicaciones. Con el pasar de los meses, mi fe en el poder que rodea a la Santa Muerte creció, aunque continué con prudencia. Empecé a colocar pequeñas velas en casa, en un rincón discreto, no con intención de crear un altar formal, sino como un símbolo de agradecimiento por la buena racha. Al hacerlo, una tranquilidad se instalaba en mi ánimo, como si de algún modo devolviera parte de la fortuna recibida. En mi cabeza persistía la idea de que el escapulario me conectaba con algo misterioso, ligado a esa mujer que, quién sabe, podía no pertenecer del todo al mundo que conocemos. El nuevo trabajo me requería en un horario regular, lo que me permitió pasar más tiempo con mi familia y disfrutar de momentos que antes no podía costear. Mi hijo avanzó en sus estudios y dejó atrás la enfermedad que había amenazado con complicarle la vida. Hubo ocasiones en que lo llevaba conmigo en el taxi solo para acompañarme un rato, y él miraba con curiosidad el asiento trasero, donde guardaba un recuento mental de aquella historia que no le había contado. Todavía no me sentía listo para relatarle la experiencia completa, aunque pensaba que algún día comprendería el valor que tenía ese objeto que conservaba tan cerca. A veces, al terminar mi jornada laboral,
pasaba cerca del panteón al que llevé a la mujer de blanco. Lo hacía de forma casi inconsciente, como un impulso de reconectar con la raíz de mi cambio de suerte. Observaba los muros sin atreverme a entrar, preguntándome si me encontraría con señales de aquella aparición. Nada me indicaba algo fuera de lo común, salvo una persistente sensación de que allí se había iniciado un capítulo distinto de mi vida. Con el tiempo, aprendí a aceptar que hay interrogantes que quizá nunca hallen una respuesta satisfactoria y que a veces es mejor abrazar el misterio con humildad. Mi historia puede sonar inverosímil a quien no crea en lo sobrenatural. Sin embargo, conducir un taxi en la Ciudad de México me ha demostrado que la urbe está llena de sorpresas y que las fronteras entre lo normal y lo extraordinario se difuminan en cuanto cae la noche. La mujer de blanco que recogí en Tepito y el escapulario con la imagen de la Santa Muerte que dejó en mi asiento fueron más que una casualidad. Para mí, significaron una especie de bendición oculta que se manifestó justo cuando mi familia atravesaba dificultades extremas. Hoy, mi vida es muy distinta a lo que era antes de esa noche. Cuento con un ingreso estable, un hijo que sana y crece con cada nuevo día, y un hogar donde la preocupación financiera ha cedido espacio a la esperanza. Sigo mi camino, consciente de que la fortuna puede cambiar en cualquier momento, pero mantengo la convicción de que algo me protege. No soy un experto en rituales ni pretendo ser un fiel devoto, pero guardo con aprecio el escapulario que esa pasajera inexplicable me dejó. Es el recordatorio de que, en medio de la inmensidad de la Ciudad de México, cada calle puede encerrar un secreto, y que a veces, la muerte y la vida se entrelazan en un instante fugaz que altera nuestro destino para siempre. Esto fue Relatos de Terror de Dark Einstein, Familia Paranormal. Si estas historias sacudieron tu realidad, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, así el próximo estremecimiento te encontrará preparado. Comenta cuál relato te dejó sin aliento y quizá lo profundicemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, que el miedo te acompañe.